Empiezo, si les parece. El tema que vamos a ver a continuación, ¿sí?, es spline cuadrático, ¿sí? La idea es más o menos la misma que vimos antes. Yo tengo n puntos, los voy a dividir en n menos un intervalo de a 2 puntos, ¿sí? Pero ahora esos puntos los voy a unir con parábolas, ¿sí? ¿Y cómo voy a crear estas parábolas? Bueno, voy a poner una condición. En particular, la condición que voy a poner es que en cada puntito, ¿sí?, no solo tiene que coincidir la función que viene por la izquierda y la función que viene por la derecha, sino que además tienen que coincidir las derivadas de primer orden en ese punto, ¿sí? O la derivada primera tiene que ser continua en cada uno de los puntos o nodos, ¿sí? Bueno, nuestros S sub i, S minúscula, ¿sí?, si se acuerdan, son nuestras funciones, nuestros pedacitos de funciones para cada intervalo, ¿sí?, va a estar definido de esta forma. ¿Por qué? Porque tiene que ser una cuadrática o una parábola. Y de nuevo, esta forma me va a permitir que si x vale xy, o sea que si en el conjunto S sub 1 estoy parado en el x sub 1, este término y este término se me hagan 0 y me quede solo a sub i. Entonces, a sub i tiene que valer y sub i. No, eso es casi inmediato, que a sub i tiene que valer y sub i. Ahora vamos a ver cómo calcular el b y el c. ¿Sí? Bueno, lo que dijimos es que las dos funciones tienen que coincidir en el punto que los une. Entonces, si yo tomo S sub i, ¿sí?, y tomo S sub i más 1, esas dos funciones tienen que valer lo mismo en el punto que une S sub i con S sub i más 1, que va a ser el punto x i más 1. ¿Sí? Entonces, si yo las igualo en el punto x sub i más 1, disculpen por ir lento con los índices, pero no quiero que se confundan, ¿sí?, voy a tener de un lado esta expresión, que es lo que va a valer S sub i en i más 1, y de este lado lo que vale S sub i más 1 en i más 1. Pero fíjense que S sub i más 1 en i más 1, en x sub i más 1, ¿sí?, va a valer solo i sub i más 1, o y sub i más 1, ¿no? Porque este término se me va a hacer 0 y este término también se me va a hacer 0. ¿Sí? ¿Eso se ve? ¿Queda claro? Porque ahora voy a tener que trabajar con la derivada, y si esto no queda claro, se va a poner más violento todavía. Vamos a suponer que quedó claro. Si no, podemos volver para atrás después. Bueno, ahora trabajemos con las derivadas. Voy a agarrar las dos funciones S sub i y S sub i más 1 y las voy a derivar. Cuando las derive, este término, que es constante, se me va a ir. Este término, que aparece multiplicado por x menos xy, me va a quedar como término independiente, y este término que está acá va a bajar el 2 y me va a quedar el paréntesis como está, ¿no? Bueno, si las evalúo en x sub i más 1, me va a quedar, perdón, acá. Si evalúo las derivadas en x sub i más 1, me va a quedar que b sub i más 2 veces c sub i por ese paréntesis, ¿sí?, que era la resta de xy más 1 menos xy, igualado a b sub i más 1, porque los otros términos que también tenían el paréntesis se me van a cancelar, igual que pasaba con la ecuación sin derivar, ¿no? En este caso es un solo término, pero se me va a cancelar. ¿Sí? Y este paréntesis que está acá, básicamente lo voy a llamar h sub i. Este paréntesis es x en i más 1 menos x en i, o sea, delta x, si quieren, ¿sí?, lo que varió mi x en ese intervalo. ¿Sí? Bueno, ahora lo que voy a hacer es agarrar estas dos igualdades que tengo para cada i, ¿sí?, y las voy a escribir todas juntas. ¿Sí? Voy a suponer que son 4 puntos para no escribir 2 por n igualdades, ¿sí?, o algo así. Las empiezo a escribir. La primera es que el s sub 1 en i más 1 tiene que ser igual a s sub 2. ¿Sí? En i más 1. Pero s sub 2 en i más 1 vale i sub 2. Javi, está haciendo un ruido raro tu micrófono. Gracias. ¿Sí? Bueno, la segunda era la ecuación con la derivada, ¿sí?, que si la expreso me da este término que está acá. B sub 1 es igual a 2 veces C sub 1 por H1 más B sub 2. ¿Qué escribí en rojo? En rojo escribí las que van a ser mis incógnitas. ¿Sí? Bueno, si igualo S sub 2 con S sub 3 en X sub 3, me da esta ecuación que está acá, la tercera. Si igualo las derivadas en X sub 3, me da la cuarta ecuación. Y si igualo las ecuaciones
en x sub 4, si igualo las ecuaciones en x sub 4, me da esta que está acá. ¿Por qué no escribo la última? Porque la última ecuación me diría que b sub 3 más 2 veces c sub 3 por h sub 3 tiene que ser igual a b4, pero b4 no existe, porque yo tengo 3 compartimientos donde tengo en cada uno una parábola. ¿Sí? Después, lo que pase fuera o más adelante del punto x4, no, para mí no existe, con lo cual no va a estar esa ecuación. Ahora fíjense, ¿cuántas incógnitas me quedan? Acá me aparecen los síes porque las A ya las había eliminado, y las incógnitas que me quedan son B1, C1, B2, C2, B3, C3. O sea, son 6 incógnitas para estos 4 puntos. Pero las ecuaciones que tengo son 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, tengo 6 incógnitas y 5 ecuaciones. Eso es un sistema compatible indeterminado, así como está, ¿sí? O puedo ponerle una condición que a mí me convenga. En particular, lo que se suele usar para el spline cuadrático es la condición de que C sub 1 sea 0. En realidad en los libros suele aparecer como que la concavidad del primer tramo tiene que ser 0, o la derivada segunda de la primera función tiene que ser 0. Básicamente C sub 1 tiene que valer 0. ¿Sí? Si C sub 1 vale 0, me va a quedar bastante más fácil de calcular cosas. Porque B sub 1 va a ser igual a B sub 2, y B sub 1 lo voy a poder despejar de la primera ecuación. ¿Sí? Porque este término se me va y me queda que B sub 1 es básicamente I2 menos I1 sobre el H1. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. De nuevo, el mismo ejemplo con el que venimos trabajando en toda la clase. ¿Sí? Yo tengo los valores para x1, 2, 3, 4, y para y1, 5, 3, 4. ¿Sí? Bien, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a empezar a calcular las S para cada uno de los subconjuntos de datos. El primer subconjunto de datos es quedarse con los primeros dos datos, ¿no? Si nos quedamos con los primeros dos datos, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a tener un S sub 1 que va a ser A sub 1 más B sub 1 por X menos X1 más C sub 1 por X menos X1 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, este C sub 1 dijimos que vale 0, y además habíamos dicho que el A sub 1 vale I sub 1, pero I sub 1 vale 1, ¿no? O sea, A sub 1 vale 1 y C sub 1 vale 0. ¿Sí? Bueno, me falta calcular el B. De la primera ecuación, ¿sí? Disculpen, voy a volver para atrás un segundo. Esto hubiese sido cómodo dejármelo en la presentación. De esta segunda ecuación, no, perdón, de la primera ecuación voy a poder hallar el B, porque dijimos que esto vale 0, esto vale 1, esto vale 5, paso, ¿no? Despejo, me queda que B sub 1 vale I sub 2 menos I sub 1 sobre H, ¿sí? Si lo reemplazo por los números, eso me va a dar 5 menos 1 dividido el H, que es 2 menos 1, ¿sí? O sea, me quedó 4. S sub 1 va a valer 1 más 4 por X menos 1. ¿Qué pasó? Poner que la concavidad en el primer tramo, o mejor dicho, que la derivada segunda del primer pedazo de la función sea 0, implica que mi spline cuadrático va a arrancar con una recta entre los primeros dos puntos. ¿Sí? Fíjense que es exactamente la misma recta que me unía los puntos antes. ¿Sí? Ahora va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora me voy a quedar con el segundo conjunto de datos, x2 y x3. Cuando me quede con x2 y x3, ¿sí? El S sub 2 va a ser este que aparece acá, donde va a aparecer A sub 2 más B sub 2 por X menos X2 más C sub 2 por X menos X2 al cuadrado. ¿Sí? De nuevo, habíamos dicho que A sub 2 no es otra cosa que I sub 2. O sea que A sub 2 es 5. ¿Sí? Bueno, y ahora, de la segunda ecuación que tenía antes, yo voy a poder despejar el B sub 2 como una relación con B sub 1. Pero B sub 2 va a ser B sub 1 más 2 veces C sub 1 por H1. Pero C sub 1 era 0, con lo cual B sub 2 va a ser B sub 1, que valía 4. ¿Sí? Y para el C sub 2 voy a agarrar la tercera ecuación que me quedaba y voy a despejar. Volvamos a la ecuación, disculpen. ¿Sí? Esta ecuación y voy a despejar el C sub 2. ¿Por qué? Porque yo el B sub 2 ya lo hallé. Entonces, I sub 2 lo conozco, B sub 2 lo hallé, H2 lo conozco, H2 cuadrado, puedo calcular, y I sub 3 lo conozco. ¿Sí? Con lo cual de acá puedo despejar C sub 2. Despejo C sub 2, me va a quedar I sub 3 menos I sub 2 menos B sub 2 por H2 dividido H2 cuadrado. Pero H2 es 1, H2 cuadrado también es 1, porque es 3 menos 2. ¿Sí? I sub 3 vale 3, I sub 2 vale 5. O sea que esto es 3 menos 5 menos B sub 2 por 1. Pero B sub 2 valía 4, o sea que es 3 menos 5 menos 4. ¿Sí? Menos 6.
C sub 2 vale menos 6, ¿estamos de acuerdo? Entonces ya tengo el A, el B y el C. Puedo escribir mi S2. Cuando escriba mi S2, ¿sí? Me va a quedar 5 más 4 por x menos 2 menos 6 por x menos 2 al cuadrado. Fíjense que acá, ¿sí? Ya tiene forma de parábola. ¿Sí? Y ahora voy a calcular o voy a trabajar con el último de los intervalos que me queda, que es el tercero. ¿Sí? Si trabajo con el tercer intervalo, mi S va a tener esta forma, la misma forma que antes, ¿sí? Solo que cambia acá que aparece el x3 y acá aparecen los coeficientes en 3. ¿Sí? Y de nuevo, mi A sub 3 va a valer y en 3, o sea 3. ¿No? Mi B lo voy a poder calcular, ¿sí? Con esta expresión, era la que estaba antes, solo que acá no le puse los colores en rojo, ¿sí? El B sub 2 ya lo tengo, el C sub 2 ya lo tengo, con lo cual puedo calcular el B sub 3 y me va a dar menos 8. ¿Sí? Y ahora que ya tengo el B sub 3, puedo calcular el C sub 3, ¿sí? Como I4 menos I3 menos B3, o sea, menos 8, por el H3, que de nuevo va a valer 1, sobre H3 al cuadrado, que también vale 1. ¿Sí? Entonces mi C sub 3 va a valer 9. Y mi S sub 3 va a ser otra parábola, que va a ser 3 menos 8 por x menos 3 más 9 por x menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es la parábola que me une estos dos puntos. Bueno, ahora si yo junto mi S sub 1 con mi S sub 2 y mi S sub 3 en la función partida, voy a tener esta expresión que está acá. ¿Sí? Vamos a resumir un poquito qué es lo que estuvimos haciendo. ¿Sí? Agarramos los n puntos y los dividimos en n menos un intervalo. De nuevo. Calculamos la parábola que une esos dos puntos en cada intervalo, ¿sí? Con la condición de que la derivada en el nodo, ¿sí? O en cada punto coincida con la derivada si venimos por izquierda o por derecha. ¿Sí? Los coeficientes los calculamos con estas expresiones. Lo que hice fue básicamente de las expresiones que había planteado antes despejar. A sub i es el y sub i. El b sub i va a ser el b sub i en el tiempo anterior más 2 veces el c sub i del tiempo anterior por el h. Y el c sub i va a ser el delta i actual menos b sub i por h dividido el h al cuadrado. ¿Sí? ¿Dónde salían los H? Los h son los delta x. Lo llamé h para no escribir delta x. Perdón, para atrás. Estos h salían de comprimir este paréntesis que aparecía acá, que es x en i más 1 menos x en i. ¿Sí? Básicamente es cuánto me muevo en x entre un paso y otro, entre un punto y el otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, me quedan estas tres expresiones, ¿sí? Y ya está, ya hallé todo. O casi. ¿Sí? ¿Se entendió cómo resolver el problema o cómo plantear el problema para un spline cuadrático? Más o menos. Sí, es medio difícil de leer al principio, pero creo que sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, como siempre, corto el video.